Bien, estamos reunidos acá ya. Tuvimos un problema, por eso es que me retardé casi una hora. Pido perdón a los hermanos que nos están viendo, ¿sí? Y a los que nos van a ver después un poco en diferido por las clases que quedan guardadas. Estamos empezando un poquito tarde, nos hemos retardado una hora, pero bueno, ya estamos presentes acá para continuar con el estudio de hoy, a pesar de ciertas dificultades en las cuales ahora en este momento nos toca ejercer fe y seguir adelante por fe. ¿Qué les parece si para comenzar, antes de comenzar con la clase número 30, hacemos una oración ahí nomás donde estamos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Te pido que perdones nuestros pecados y, Padre, te suplico que nos libres del mal y de malas influencias y de gente que no quiere que avance tu obra. Líbranos de las personas que, aunque sea inconscientemente, son usadas por el enemigo para impedir nuestro crecimiento espiritual, Padre. Querido Dios, líbranos del maligno y del mal, que no nos dañen. Y te pedimos también por los miles de hermanos que en todas partes del mundo están siguiendo estas clases bíblicas. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy nos toca ver la clase número 30, que se llama Reavivamiento y Reforma, quinta parte. Reavivamiento y Reforma, quinta parte. Vamos a hacer un traslado, un vuelo como Superman así. Vamos a poner esto para acá. Lo logramos traer para acá, esto, ahí está mejor. Vamos a poner acá. Listo, habiendo acomodado esto, vamos a continuar con el tema de hoy. Clase número 30, Reavivamiento y Reforma, quinta parte. Y como es de costumbre en estas clases, hermanos, vamos a ver un poquitito de fundamento bíblico, porque habíamos dicho que el reavivamiento y reforma va a comenzar el reavivamiento y reforma cuando se dé la ley dominical. Y cuando se dé la ley dominical, comienza el pueblo de Dios a buscar el reavivamiento y la reforma bajo la administración del Espíritu de Dios en la lluvia temprana que se comienza a convertir en lluvia tardía. Pero en ese tiempo de reavivamiento y reforma, hermanos, va a venir con la ley dominical. Va a venir con la ley dominical. Y hay dos oraciones en la Biblia, hermanos, dos oraciones en la Biblia en donde el escritor bíblico, él mismo está personificando al pueblo de Dios que en ese tiempo está presente y que ora. O sea, él personifica, hermanos. Los escritores bíblicos personificaron, los profetas personificaron, porque tanto Habacuc como David eran profetas. Los dos eran profetas, tanto Habacuc como David. Y les voy a mostrar algo interesante. En el Salmo 119, a veces se me pasa por alto eso, hermanos, pero en el Salmo 119, versículos 126 al 128 dice así, y es importante que ustedes conozcan esto, hermanos. Tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos y aborrecí todo camino de mentira. Pero el versículo 126 dice en su fundamento bíblico, tiempo es de actuar, oh Jehová, disipado han tu ley. Disipado han tu ley. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que aquí el salmista David, que a su vez era profeta, está personificando el movimiento ese que se va a dar, que es un movimiento de reavivamiento y reforma que se va a dar en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Y acá el salmista David personifica, hermanos, personifica a ese grupo que en ese tiempo va a estar orando, que representa un movimiento y que va a estar orando
porque han disipado tu ley, porque han disipado la ley de Dios. No sé si me explico. Entonces, el salmista David, hermanos, personifica al movimiento del reavivamiento y la reforma que se va a estar dando en el tiempo del fin cuando comience la ley dominical. Pero no es el único, hermanos. El profeta Habacuc también está personificando. Y vamos a ver en Habacuc capítulo 3. Muchos creen que no hay versículos con respecto al reavivamiento y reforma, pero hay un montón, hermanos. Hay un montón. Y este es uno de los versículos que a mí más me gustan y que más me llaman la atención, hermanos. Este es uno de los versículos que más me gustan y que más llaman la atención por su contenido. Y dice así, el versículo 1 dice, oración de Habacuc profeta sobre Sigionot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazlas conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿En qué tiempos, hermanos? En los tiempos que se van a dar en los tiempos finales. Sobre todo, hermanos, en el tiempo de angustia previo, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí está hablando, hermanos, del reavivamiento y de la reforma, de un tiempo en el cual Jehová iba a avivar su obra, y que por lo tanto aquí el profeta Habacuc está personificando al movimiento de reavivamiento y reforma que se va a dar en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, hermanos, tenemos mucho fundamento bíblico, como ya lo hemos dado en las otras clases, para poder dejar bien en claro que justo al final de los tiempos se iba a avivar la obra de Dios en su pueblo. Y qué casualidad que si nosotros seguimos leyendo el capítulo 3 de Habacuc vamos a descubrir algo interesante, y es que el resto del capítulo 3 ya habla de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que antes de la venida de Cristo, un tiempito antes de la venida de Cristo, un pueblo cristiano se va a avivar en la obra de Dios para terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Y se va a reavivar y reformar para que pueda recibir la lluvia tardía y termine la predicación en todo el mundo. Entonces, hermanos, tratando de concentrarnos un poco de tiempo en esto, hermanos, tomándonos un tiempo para estudiar la palabra, vemos que para el tiempo del fin se predice un movimiento de reavivamiento y reforma en la obra de Dios y en la vida de los cristianos que van a estar viviendo justo antes del tiempo del fin y que van a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo antes de la venida de Cristo. Pero la Biblia habla de un verdadero reavivamiento y reforma en contraposición de los falsos reavivamientos que vemos en las iglesias protestantes. Por eso, hermanos, yo quiero leerles algo que dice en Testimonios para los Ministros, página 514 y 515. Testimonio para los Ministros, página 514 y 515. No sé si podemos apagar eso un poquito, por favor. Testimonios para los Ministros, página 514 y 515. Dice lo siguiente, tratemos de concentrarnos en esto. Será bueno que consideremos lo que ha de ocurrir pronto sobre la tierra. ¿Qué será lo que va a ocurrir pronto sobre la tierra? Será bueno que consideremos lo que ha de ocurrir pronto sobre la tierra. No es momento este para dedicarnos a trivialidades y a satisfacer el egoísmo. Si los tiempos en que vivimos no nos impresionan seriamente, ¿qué puede impresionarnos entonces? Ya no nos impresiona nada, estamos perdidos.
sea por la influencia de los demás o por nuestra propia negligencia espiritual, pero ya estamos perdidos. Y eso veo que es lo que está pasando, ya no nos impresiona nada. Si los tiempos en que vivimos no nos impresionan seriamente, ¿qué puede impresionarnos entonces? ¿No claman las Escrituras por una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Se necesitan ahora hombres de percepción clara. Dios llama a los que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que emprendan una obra de reforma total. Dios llama a los que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que emprendan una obra de reforma total. ¿Será que ya hay hombres que están aceptando ese llamado para emprender una reforma total? Veo que se avecina una crisis. ¿Qué crisis será? La única crisis que muestra el espíritu de profecía es la ley dominical. Y el Señor pide que sus obreros estrechen filas. Reavivamiento y reforma. Toda alma debe estar ahora en una actitud de consagración a Dios más profunda y verdadera que durante los años pasados. Toda alma debe estar ahora en una actitud de consagración a Dios más profunda y verdadera que durante los años pasados, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer toda la 514 y toda la 515, la pueden leer ustedes, pero sí leo la última parte de la 515 que dice: me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Una visión. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuestas al llamado de Dios. Hermanos míos, el Señor está hablando, ¿no escucharemos su voz? ¿No prepararemos nuestras lámparas y actuaremos como gente que espera que su Señor venga? El tiempo exige que seamos portaluces, exige acción. La hermana Huay ve un reavivamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios estrechando filas. Y esto concuerda perfectamente con lo que habíamos leído la otra noche, hermanos. ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a estrechar filas? Según Testimonios para los Ministros, página 514 y 515, es cuando venga la crisis. Porque fíjense, ahora por más que intentamos, no se logra. Hay bandos, hay divisiones, hay grupos, hay herejías, hay pecado, hay mundanalidad, hay apostasía, hay calumnia, hay falso testimonio, hay hipocresía, hay transgresión de la ley de Dios, transgresión del sábado. Entonces, ¿cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo dice el espíritu de profecía que vamos a estrechar filas? Porque no lo vemos, ni nos unimos ni estrechamos filas. ¿Cuándo nos vamos a unir y cuándo vamos a estrechar filas? Algo que mucha gente se burlaba de mí y no creía. Adventistas que pensaban que conocían el espíritu de profecía y no lo conocen. Se harta de decir por todos lados: ¿cuándo la hermana Huay los vio que se unían? ¿Cuándo los vio estrechando filas? Cuando venga el reavivamiento y la reforma de esta visión, en consonancia con la crisis que se avecina, porque ella ve una visión, y en esa visión dice que en el futuro ve eso. Y anteriormente, en el contexto inmediato anterior, te dice claramente que se avecina también en el futuro una crisis. Por lo tanto, si en el futuro está la crisis, como dice la página 514,
y en el futuro ve el reavivamiento, como dice la página 515, la crisis de la ley dominical y el reavivamiento y la reforma están en el futuro y se sigue el uno al otro. Primero ley dominical, después reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio y fin del tiempo de gracia. Testimonios para los ministros, página 514 y 515, es claro, pero bueno, hay que tener discernimiento espiritual para poder entender por qué la hermana Huay escribe así. Si no se tiene discernimiento espiritual, no se entiende todo lo que la hermana Huay dice y quedamos en tinieblas. Quedamos en tinieblas, hermanos. A mí me encanta Testimonios para los Ministros, página 514 y 515. Te dice que dos cosas están en el futuro. Primero te dice que en el futuro viene una crisis. Segundo te dice que en el futuro viene un reavivamiento y una reforma. Pero aquí viene otra cita sumamente importante, hermanos. Eventos de los últimos días, página 208. Eventos de los últimos días, página 208. En Eventos de los últimos días, página 208 dice así: Él suscitará hombres y mujeres. Algunos creen que las mujeres no, pero sí. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. O sea que puede ser tú. Tú puedes estar siendo. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Noten cómo les estoy probando con todo el espíritu de profecía, cita tras cita, que está para el futuro el despertar, está para el futuro el reavivamiento y la reforma cuando venga la crisis. Y aquí había mucha gente que no me había entendido y dicen, entonces significa que en la ley dominical nos convertimos. No, hermanos. Nadie está enseñando eso. Lo que yo digo es que la ley dominical trae despertar. Trae un despertar, no trae conversión, trae despertar y lo dice clarito. No dice que habrá una conversión que sorprenderá a muchos. Supuestamente ya estamos convertidos. Ya estamos convertidos. Falta que venga el despertar. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Pero noten lo que dice acá: aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán pasados por alto. ¿Cómo? Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Hermanos, la ley dominical trae un despertar, trae un reavivamiento y una reforma, trae unidad, trae estrechamiento de filas, pero no trae conversión, porque algunos estudiosos, interpretando mal, creen que uno se va a convertir por miedo, y uno no se va a convertir por miedo, porque uno ya está convertido. Pero sí la crisis trae un despertar, trae reavivamiento, trae reforma, trae unidad, trae estrechamiento de filas. Eventos de los últimos días, página 208 lo dice claramente, hermanos. Por eso es que a medida que vamos pasando el tiempo, y ya con esta clase número 30, se redondea más completamente todos esos acontecimientos que vamos a verlos, que ya los estamos conociendo de antemano, que van a suceder en el seno de la iglesia adventista, y va a ser tan grande el despertar que sorprenderá a muchos. Sorprenderá a muchos, hermanos. Y nosotros seremos parte de él, si perseveramos fieles, a pesar de la persecución,
a pesar de la contradicción de los propios familiares. Quizá tú eres adventista que me estás escuchando y eres solito en tu familia. Quizá tengas la contradicción de tus familiares que no son de la fe, pero aún así tienes que avanzar por fe, venciendo los obstáculos y muchas veces las amarguras que te hagan pasar, ya que no es de todos la fe y a veces los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero esto es tremendo lo que acabo de mostrar. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Y sorprenderá a muchos. Este, hermanos, es el reavivamiento y la reforma. Si yo voy, hermanos, a Eventos de los Últimos Días, página 156, ¿qué otra cosita va a pasar en el reavivamiento y la reforma? Noten qué impresionante esto con respecto al reavivamiento y la reforma que le sigue a la ley dominical. Eventos de los Últimos Días, página 156. Ahí tienen el libro. Eventos de los Últimos Días, página 156. Ahí lo tienen, para que lo puedan ver. En Eventos de los Últimos Días, página 156 dice: cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al verdadero pastor. El pueblo de Dios se unirá. ¿Cómo? Tú pensabas que eran ambiguas la otra cita, pero ¿y esta? Que también la pueden encontrar en Testimonios, tomo 6, página 401. Esto es claro lo que te dice acá, hermanos, es muy claro. Es tremendo esto. Te dice cuándo se van a hacer los esfuerzos, cuándo van a oír la voz del verdadero pastor, te dice cuándo se van a hacer los esfuerzos para salvar, cuándo se van a unir. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a estrechar filas? ¿Cuándo le vamos a presentar al enemigo un frente unido? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Peligro común. No me creas a mí, ve acá, hermanos. Te dice clarito. ¿Y qué? ¿Por eso no nos vamos a unir ahora? ¿No vamos a luchar por la unidad? Pero claro que sí, hermanos. El cristiano siempre está luchando por la unidad. Pero ¿cuándo la logrará? Ahora, por más que ustedes luchan por la unidad, por más que tú luchas por la unidad, por más que tú luchas por la unidad, por más que tú luchas por la unidad, no se logra. Porque está bien luchar por la unidad. Pero aquí te dice cuándo se logrará la unidad. Es tremendo. Eventos de los Últimos Días, página 156. Vuelvo a leer. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al verdadero pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido ante el peligro común. ¿Por qué es el peligro común? Persecución, peligro común. ¿Pero por qué persecución y peligro común? ¿Qué hay? La ley dominical. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. ¿Se dan cuenta todos los acontecimientos clarísimos que se dan durante el reavivamiento y la reforma?
Por eso les digo a todos los hermanos que me escuchan, tengan cuidado con los grupos disidentes que llaman a los miembros a salir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No les hagan caso, no se junten con ellos, no tengan nada que ver con los grupos disidentes. Ahora, con los ministerios de sostén propio que apoyan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con ellos sí, porque hay un montón de ministerios de sostén propio que apoyan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llevando almas a los pies de Jesús y adentro de su iglesia. Por otro lado, no se deben olvidar que el reavivamiento y la reforma se da adentro, en el seno del pueblo de Dios y no afuera. O sea que los grupos disidentes no van a experimentar el reavivamiento y la reforma, ni van a recibir la lluvia tardía. Y aquí es donde me quiero detener a explicar. Muchos creen que allá afuera van a experimentar el reavivamiento y la reforma y van a recibir la lluvia tardía. Mentira de Satanás, porque hasta el mismo espíritu de profecía dice que los que se apartaron de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, si quieren experimentar el reavivamiento y la reforma y el descenso de la lluvia tardía según Eventos de los Últimos Días, página 156, deberán regresar a la Iglesia Adventista para oír la voz del verdadero pastor. Y eso que no estoy hablando de los grupos disidentes, pero es clarita la página 156. ¿Alguien quiere experimentar el reavivamiento y la reforma y el descenso de la lluvia tardía? Pues vuelvan, dice el espíritu de profecía. Los que estaban lejos del redil volverán a seguir al verdadero pastor. O sea que todos los grupos disidentes, si realmente hay gente sincera ahí, pues tendrá que volver. Porque está profetizado que tendrán que volver al verdadero redil. Y para los tiempos de la hermana White, cuando ella escribe esta cita en el año 1900, el verdadero redil era la Iglesia Adventista organizada, viviendo la hermana White, era la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, y ojo, que ya había la apostasía omega. Y a pesar de que había apostasía omega, la hermana White nunca se salió de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la apostasía omega, porque ella podría haber dicho, uy, se dio la apostasía omega, uy, me voy afuera porque es Babilonia, me voy para afuera. No, ella no se fue, se quedó adentro, para que con valor cristiano dar sus mensajes desde adentro, desde el seno de la Iglesia Adventista, a pesar de la apostasía alfa. Por lo tanto, hermanos, en los tiempos de la hermana White, para el año 1900, ya había apostasía alfa, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya era Iglesia Adventista organizada, porque se organizó en el año 1863. Y ella, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, con apostasía alfa y todo, le sigue llamando el verdadero redil. Cuando vino la apostasía alfa sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la hermana White en ningún momento dijo, esto es Babilonia, hay que salirse. Y eso que había apostasía alfa. La hermana White dijo, no se salgan. Y al contrario, ¿saben qué? Los de la apostasía se terminaron saliendo ellos de la fe, pero el barco siguió adelante. Por eso es que en una visión se le dijo a la hermana White, viene un iceberg, no le temas, hazle frente. Y le hizo frente, hermanos, y el barco se despedazó entero, pero siguió adelante y no se hundió. Sufrió severos daños, se rajó por todos lados, pero no se hundió y siguió adelante y lo destrozó al iceberg. Entonces, hermanos, ¿qué somos niños nosotros para que nos engañen como si no supiésemos leer e interpretar? Hermano que me estás escuchando, te la vuelvo a leer a la cita, porque necesito cansarte con esto. Ya te he aburrido con videos de reavivamiento y reforma, pero es para tu bien. En Eventos de los Últimos Días, página 156, dice, cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas
Las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que se habían extraviado lejos del redil, eran muchos, y noten, no es que se habían alejado, estaban extraviados. Regresarán, noten, regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor. También está dando a entender que antes que había disputas, claro, entre hermanos, y después no. Esta cita deja entender que antes de la ley dominical había problemas y no estaban unidos, pero se unieron después. Es clara la cita de Eventos de los Últimos Días, página 156. Antes estaban desunidos, antes de la ley dominical, pero se unieron y presentaron al enemigo un frente unido. ¿Cuándo? Cuando se da la ley dominical. De manera que, hermanos, el que quiera ser fiel, que vaya haciendo planes los grupos disidentes para que vuelvan al verdadero redil, porque donde están ellos están alejados de la iglesia adventista del séptimo día organizada, ya sea con apostasía alfa o con apostasía omega o con las dos juntas. Sigue siendo la iglesia adventista del séptimo día organizada el pueblo de Dios. Que para el tiempo del fin, con el reavivamiento y la reforma, va a variar un poco la estructura, se van a cambiar ciertas cosas, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero va a seguir organizada, con apostasía alfa, con apostasía omega, con las dos juntas. Sigue siendo el pueblo de Dios, te guste o no te guste. Pero la falta de discernimiento de muchos hermanos que creen que saben Biblia y que creen que saben el espíritu de profecía muestra la ignorancia supina que tienen con respecto a las doctrinas bíblicas. Les voy a comentar por qué predico con este fervor, hermanos. Hace muchos años atrás, por falta de enseñanza de los pastores, muchos de nosotros que éramos jóvenes acá en Tucumán, teníamos mucha afinidad con los laicos, que a veces están en contra de la iglesia, y a veces pensábamos como ellos, porque eran los únicos que enseñaban. Pero con el tiempo, hasta yo, en un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, yo tenía afinidad porque decía qué consagrados que son los de los grupos disidentes, la iglesia adventista no sirve y ellos son maravillosos, veía yo así, hasta que un día me puse a estudiar con oración y después de ver el daño que ellos hicieron, me puse las pilas y descubrí que tienen una ignorancia supina de la Biblia y del espíritu de profecía. Y de una vez por todas corté todo lazo y amistad con ellos y estoy en contra, y ahora me di cuenta totalmente que la iglesia adventista del séptimo día, con apostasía alfa, con apostasía omega, con adúlteros, con fornicarios, con malos pastores, con buenos pastores, como tú quieras, pero sigue siendo el pueblo de Dios, y me di cuenta que es el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, no le hagan caso a los grupos disidentes. Yo antes pensaba como ellos. Bueno, no en todo, ¿no? Algunas cosillas así pensaba como ellos, hasta que Dios me mostró que Cristo es todo y su iglesia es todo y las doctrinas adventistas son todo lo que nosotros necesitamos. Es el camino por el cual Dios nos ha enviado para que sigamos adelante. Por eso tengan cuidado, porque hay un dicho que dice: el malo no cambia, solo descansa. Y ustedes ya saben lo que han hecho los ministerios de la verdad eterna, del ministerio Lopera, que se creen los super escogidos, los de la verdad suprema, la verdad más pura que hay, y resulta que yo me pongo a escucharlo porque lo estoy siguiendo a todos los videos de ellos, y hacen una pésima comparación de texto con texto. Cuando les conviene, comparan muy bien los textos, pero cuando no les conviene, comparan pésimamente mal y acomodan las escrituras. Y el tema viene así, o sea,
Hay que comparar texto con texto bien siempre, no cuando me conviene. Siempre. Por eso, hermanos, debemos ser sumamente cuidadosos con los grupos disidentes. Yo conozco mucha gente, el Foro Adventista, gente maravillosa, Ministerio Los Tres Ángeles. ¿Cuál es el otro? Investigación Adventista. ¿Cuál es el otro? Software Adventista. Y un montón de ministerios maravillosos que apoyan a Cristo, apoyan a su iglesia. El Foro Adventista, mucha gente. Ministerio Los Tres Ángeles. Y qué sé yo, hermanos, y gente maravillosa que está trabajando para predicar el Evangelio y apoyar a la iglesia adventista del séptimo día. Pero no es lo mismo que los grupos disidentes. Sin embargo, hermanos, vamos descubriendo de que tenemos que apoyar cada vez más a nuestro pueblo, la iglesia adventista del séptimo día. Siguiendo adelante, veamos qué otras cosillas, qué otras cosillas se van a dar en el reavivamiento y la reforma. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 395 y 396. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 395 y 396. ¿Qué consejo da la hermana White? ¿Qué consejo da la hermana White? Le mandamos un saludo acá a los hermanos. A ver, aquí le pido a mi equipo que me diga cuántos tenemos. Sí. Tenemos 5 queridos hermanos que nos están siguiendo. Después serán 6, 7, 10, 15. Con el paso del tiempo, gracias a Dios, serán 100, 200. Les damos un saludo a los hermanos que nos están siguiendo. Y ojalá que esto les sea de bendición, queridos hermanos. Hay gente maravillosa estudiando la Biblia, gente que estudia conmigo, gente que es de otros ministerios maravillosos, que no están compitiendo por ver quién sabe más, sino que aman a Cristo y punto, y hacen la obra. Y si saben más, me enseñan. Si saben igual, comparten. Si saben menos, aprenden. Pero aquí no estamos para ver quién es más y quién es menos. Aquí todos amamos a la cosa más preciosa que tenemos, que es Cristo. Y el mayor, dice la Biblia, es el que sirve. No sé si me explico. Y Dios, ¿qué decía la Biblia? Nos manda a ser siervos. No que seamos caciques, porque todos queremos ser caciques y nadie quiere ser siervo. Cuidado con el concepto de líderes, ¿no? Porque la Biblia habla de ser siervos de Jesucristo, siervos de los hombres. Pablo, siervo de Jesucristo, dice él. Nosotros somos líderes, caciques. Tenemos que servir, hermanos. Pero le quiero pedir de nuevo, y disculpen que sea tan redundante, tengan sumo cuidado con los grupos disidentes que destruyen familias, destruyen iglesias. Pregúntenle a sus pastores si tienen algunas dudas. Hay laicos estudiosos, pastores estudiosos, dirigentes estudiosos. No tienes que irte afuera para buscar la verdad. No tienes que irte afuera. Adentro está la verdad, no afuera. Te cuento un secreto. Me los estoy devorando a todos los videos de los grupos disidentes. Y es maravillosa cómo tienen mucha verdad, pero después es desastroso cómo lo mezclan con un montón de mentira. Entonces ahí al que es incauto queda prendido. Mezclan mucha verdad con el error, mucha verdad con el error, y ahí es donde cazan las almas y prenden las almas de los hombres. Yo no tengo problema, hermanos, a mí no me van a engañar porque soy ultra apologético en eso. Y me encanta todo lo que se contradice, y estudio, a veces 12 horas por día. No tengo problema yo con eso. Pero ¿y qué pasa con el hermanito sincero que no tiene a veces para estudiar las 12 horas por día? O hay hermanos que tienen grupos y ministerios de sostén propio que tienen tiempo para estudiar y tampoco los van a engañar porque son estudiosos.
Pero ¿y qué pasa con los hermanitos que a veces no tienen tiempo de estudiar tanto? A mí no me van a engañar, a los estudiosos no lo van a engañar, pero mucha gente sincera son engañadas, así que tienen que tener cuidado con esta gente que hace la obra terrorista dentro de la iglesia. Hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer nosotros en caso de que se dé la ley dominical? En el año 1888 estuvo a punto de darse una ley dominical más o menos por esa fecha. ¿Se acuerdan cuando el senador Henry Blair quiso meter la ley dominical y saltó Athens Jones y defendió enérgicamente contra la ley dominical? Y no se dio. Bueno, de todas maneras la hermana White dejó escrito qué tenemos que hacer en caso de que se dé la ley dominical. ¿Qué hay que hacer? Y noten lo que yo les voy a leer, a ver si se pueden dar cuenta de lo que la hermana White dice. ¿Qué hay que hacer en caso de que se dé la ley dominical? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 395 y 396. Voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas, porque a partir del año 1888 siguió el movimiento y en cualquier momento se podría dar como ahora se puede dar, y este escrito nos sirve para ahora. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día a trabajo misionero. ¿Saben lo que dice Cristian Silva con respecto a esto? Que aquí la viejita se equivocó, que esto es satánico, que esto aquí nos está diciendo que seamos cobardes y nos volvamos católicos y guardemos el domingo, que esta cita no existe, que dice Cristian Silva que esta cita ha sido metida por los jesuitas. Hermanos, te está enseñando lo que es la ciencia del escape, te está enseñando a no ser tonto, a no hacerte garrotear al vicio, a no hacerte perseguir al vicio, te está enseñando que seas perfecto en el equilibrio. Yo tengo un tema, pero qué pena que ese tema es privado, ¿no? Se llama la ciencia del escape. Es tremendo, ese tema me fascina, algún día lo voy a enseñar, pero bueno, es privado ese tema, no puedo decirlo porque los enemigos sacarían cuenta de nuestro proceder, y la hermana White dice que nuestros enemigos no deben saber nuestro proceder. Ahora bien, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Y Cristian Silva dice que esto es satánico. Que me disculpe Cristian Silva, pero él es un fanático. Y gracias a este video, no tan solamente soy yo el que se lo está diciendo. Hay miles de hermanos que después van a bajar este video y van a entender correctamente esta cita y se le va a hacer más duro el problema a Cristian Silva. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. ¿Cómo? A ver, desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión. Espíritu perseguidor luego de la ley dominical. Claro, el espíritu perseguidor después de la ley dominical. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos. Y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Pero noten lo que dice: proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano. ¿Pero qué no se supone que la lluvia tardía desciende primero? Hermanos, ¿qué cuando descienda la lluvia tardía vamos a andar con la Biblia en la mano buscando versículos? Les hago una pregunta.
Cuando Pedro y Pablo y los apóstoles recibieron la lluvia temprana, ¿andaban con todos los papiros abajo del brazo? No. Diciendo, a ver, esperen, voy a desatar el rollo. Y desataban los rollos, espérenme, y empezaban a acomodar los pergaminos para encontrar el versículo que se habían olvidado. No. Ni en lluvia temprana, ni en lluvia tardía, hermanos, no se necesita ya escritura. Pero sí se necesita que ahora nos preparemos por el estudio para que después el Espíritu Santo, como un rayo, pase por nuestra mente y nos recuerde todas las escrituras sagradas. Noten, hermanos, proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. ¿Saben por qué? Porque cuando se dé una ley dominical va a haber un tiempicito que vamos a andar con la Biblia en la mano porque estamos buscando el reavivamiento y la reforma y recién está comenzando a caer la lluvia tardía. Pero cuando descienda plenamente, hermanos, con un sermoncito vas a convertir 3.000 personas. Está diciendo que aprovechen que sea oportunidad para predicar más. Claro, noten. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia. Ah, no, pero esto lo critican los antitrinitarios. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. ¿Qué los antitrinitarios creen que nosotros somos chiquitos que no nos damos cuenta? ¿Que somos chiquitos nosotros para que nos mientan diciendo de que esto es falso, satánico y que esta cita no existe? Nunca han podido demostrar lo contrario, ni yendo a los originales ni yendo al Centro White. Y yo he escuchado los temas de ellos porque los escucho a todos, me encanta escuchar porque soy apologético. Y a mí me gusta confrontar todo así. Cuando hay una doctrina de allá, yo la agarro con esta otra de acá de la Biblia y la junto y chocan. Y cuando chocan, tiene que haber una explicación media que las explique o una de las dos está equivocada. Una tiene que ser verdadera, esta o la otra. Si ellos me presentan una sola cara de la moneda, yo los confronto con la otra. Eso hace el apologético, hace eso. Vos traes una doctrina, bueno, yo te traigo la Biblia. Vos me muestras una cara, yo te muestro la otra. Y si chocan completamente y no hay solución, la otra está equivocada. ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué es lo que hacen los antitrinitarios? Te sacan una parte, pero no explican los otros textos bíblicos, ni explican las otras citas del espíritu de profecía. Hay mucha gente que tiene miedo de escuchar la otra parte. ¿Saben por qué? Porque no son apologéticos. Pero el tema es que para ser apologético hay que tener tiempo, porque si tú entras al terreno de la apologética sin tener un sólido fundamento, vas a escuchar el primer video y te van a convencer. Pero yo que tengo cerca de 20 años estudiando, no me van a venir como chiquito a mostrarme un texto fuera de contexto y que yo me largue a llorar de miedo creyéndole lo que ellos dicen. ¿Qué soy chiquito yo? Queridos hermanos, amados por el Señor, tengan cuidado, tengan cuidado. Todo debemos someterlo a la Sagrada Escritura. Todo planteamiento que a mí me traen, yo lo someto a la Sagrada Escritura, pero teniendo toda la información sobre un tema. Por ejemplo, los antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo es Cristo. Y ahí, hermanos, perdieron. Y dicen que eso nomás queda ahí. Y yo digo amén. Yo te voy a demostrar que el Espíritu Santo es Cristo, que es el Espíritu de Cristo y que es distinto de Cristo. Yo te puedo mostrar las tres cosas. Pero ellos se quedan con una sola cosa y después vamos a tener que juntar todo. Claro que Cristo es Espíritu Santo. Claro que el Padre también es Espíritu. Ya después vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero ellos creen que han descubierto la gran verdad y se marcharon en el primer bar. Yo te voy a mostrar que Cristo es Espíritu, que Cristo es distinto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que el Espíritu Santo
es distinto del Padre, que el Espíritu Santo también es el Padre, y te voy a mostrar que el Espíritu Santo es Dios, te voy a mostrar un montón de cosas del Espíritu, y no solamente lo que ellos enseñan, te voy a mostrar todo lo que es el Espíritu Santo y por qué la hermana White dijo en Hechos de los Apóstoles que no nos conviene ponernos a descifrar, y no es esencial para nosotros ponernos a descifrar qué cosa es el Espíritu Santo. Porque te voy a mostrar todo lo que es el Espíritu. El Espíritu Santo es Cristo, pero también es distinto de Cristo. Y hay citas que ellos no las explican. Yo tengo una cita tremenda de la hermana White que mejor no les cuento. Ya después les voy a comentar cuando lleguemos al tema del Espíritu Santo. Y te voy a mostrar por qué el Espíritu Santo sí es Cristo y por qué también es distinto de Cristo. Y cuando es distinto de Cristo, ahí es la tercera persona de la divinidad. Pero te voy a mostrar por qué es la tercera persona de la divinidad en perfecta consonancia con la doctrina de la deidad en tres personas. Bien, hermanos, ¿dónde había quedado? Volviendo al tema, dice, por favor, hermanos, noten, no se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Queridos hermanos, consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Pero ¿saben lo que decía Cristian Silva? ¿Saben lo que decía? No, dice, yo estoy dispuesto a morir. Yo en el sábado no voy a esconder mi religión. Cuando venga la ley dominical yo voy a salir predicando el sábado. Si él hace eso, y bueno, morirá como tonto, no como mártir, porque eso no es ser mártir, eso es ser tonto, es ser necio. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 395. El que es prudente, es prudente. Pero si yo no soy prudente, significa que soy tonto, he dejado la prudencia. ¿O no? Ay, hermanos, ¿saben lo que me cuesta dar estas clases, queridos hermanos? Hoy casi no la vengo a dar esta clase, pero es bueno compartir con ustedes estas palabras maravillosas de vida que nos muestran cómo no voy a hacer que me peguen latigazos. ¿Quieres tú que te peguen con el látigo? No, bueno, te está enseñando el espíritu de profecía cómo evitar que te peguen latigazos al vicio. Si bien es cierto, sí, algunos golpes vamos a recibir, maltratos vamos a recibir porque es un tiempo tremendo y terrible, pero te enseña cómo hacer para que te azoten menos, para que te persigan menos, para que sufras menos. Morir no necesariamente es morir como mártir. Por eso, hermanos, los que desafían las leyes dominicales quedan encuadrados en lo que dice 1 Corintios 13, que dice: ¿de qué sirve que yo dé mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? Si yo no tengo amor, tengo bronca y salgo a pelearle a todos los que guardan el domingo. Eso es no tener amor. ¿Y de qué sirve que entregue mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? Amor por las almas, amor por mí mismo, amor por Cristo. La Biblia dice, en una parte dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la dimensión humana debemos amar al prójimo y a nosotros mismos. Y también amar a Dios. 3 cosas tenemos que amar: a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Pero el que es necio no cumple con estas 3 características del amor y se hace daño a sí mismo y se hace perseguir al vicio. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y explicarle las Escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de las leyes dominicales. Hermano, ¿no va a ser cosa más linda cuando dé la ley dominical salir a predicar el domingo? Todo el día predicando el domingo. Y voy a volver a la noche chocho y contento, con la Biblia debajo del brazo. ¿Y qué? ¿Qué nos van a decir si estamos en el domingo predicando el Evangelio con la Biblia en la mano, dedicándolo a una actividad religiosa, sin guardar el domingo? Porque no significa que guardemos el domingo.
Pero ahora, hermano, yo doy vuelta a la paginita y voy a la página 396, ¿y qué es lo que va a decir ahí, hermanos? Noten. ¿Qué es lo que va a decir ahí? Y a ver si se dan cuenta a lo que quería llegar. A ver si se dan cuenta. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la ley dominical? Ustedes que no sabían qué hay que hacer, aquí les dice qué es lo que tienen que hacer. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas en domingo. ¿Saben lo que dice Cristian Silva? Celebrar reuniones religiosas, dice Cristian Silva, los antitrinitarios, los disidentes dicen que eso es satánico, que como los adventistas vamos a abrir la iglesia en domingo. La iglesia adventista sí puede abrir el templo los domingos y hacer culto, sí podemos reunirnos en domingo. Yo te voy a decir cuándo está mal, y quiero que prestes atención, ¿no? ¿Saben cuándo está mal que la iglesia adventista abra sus templos en domingo? Cuando solo lo hace el domingo. Te cuento un ejemplo. Hay iglesias adventistas que son apóstatas, y sí te voy a decir, puede haber una que otra por ahí que tiene su culto el sábado, pero a la tarde no tiene sociedad de jóvenes, y no tienen ni lunes de oración, ni martes de oración, ni miércoles de oración, y han decidido hacerlo los domingos. Esa situación es confusa y da apariencia de mal. Pero si el sábado es totalmente dedicado al culto y hay días lunes o martes o miércoles de oración en medio de la semana, también puedes abrir los domingos, porque el domingo es para conquistadores, para cachorritos, para no sé qué, y también se pueden hacer reuniones religiosas siempre y cuando se tienen los otros días de culto. Pero cuando solamente se quiere abrir los domingos, eso es apostasía dentro de la iglesia. Y se cae de maduro que hay algo que no está funcionando correctamente como debiera. Ahora noten, cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas y se las hará intensamente interesantes. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. ¿Cuándo? Cuando se dé la ley dominical. Entonces el reavivamiento y la reforma, el despertar. ¿Y qué decía Eventos de los Últimos Días, página 208? Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Y si hacemos la respectiva comparación de cita con cita, llegamos a la conclusión de a qué se está refiriendo. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Cuando venga la ley dominical debemos cantar himnos de despertamiento religioso. Y dice así, hermanos: hablad de la temperancia y de la vida religiosa genuina. Aprenderéis así el arte de trabajar y alcanzaréis muchas almas. En una palabra, no se dio la ley dominical en el año 1900, 1901, etc. Pero pronto se va a dar. Y cuando se dé próximamente tenemos que aplicar esto. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 395 y 396. Se va entendiendo, hermanos, que después de la ley dominical sale la ley dominical y comienza el reavivamiento y la reforma, y allí hay despertar religioso y allí se estrecha fila y ahí nos unimos. Eventos finales, página 66. Eventos finales, página 66.
En Eventos Finales, página 66, hermanos, no se sorprendan porque Salmo 119, 126 se aplica a la ley dominical, se aplica también cuando finaliza el tiempo de gracia y también se aplica cuando se da el decreto de muerte. Tiene mucha aplicación porque se sigue aplicando, se sigue clamando para que Dios actúe en las diversas fases de la historia profética. Sin embargo, aquí encontré algo que me llamó la atención. Eventos Finales, página 66. Es ahora el momento. Queridos hermanos, es ahora el momento cuando Dios quiere que haya hombres valientes, que tengan la armadura de Dios y que presenten al enemigo un frente unido. ¿Cómo? Es ahora el momento cuando Dios quiere que haya hombres valientes, que tengan la armadura de Dios y que presenten al enemigo un frente unido. Al hacer frente a las emergencias, la ley de Dios será más preciosa y más sagrada para nosotros. ¿Qué emergencia? La ley dominical, hermanos. Y repito, al hacer frente a las emergencias, la ley de Dios será más preciosa y más sagrada para nosotros. Y en la misma proporción en que innegablemente sea invalidada y puesta a un lado, se despertará nuestro respeto y reverencia por ella. ¿Se entiende, hermanos, o no se entendió? Sí. Bueno, volvemos entonces. Y en la misma proporción en que innegablemente sea invalidada y puesta a un lado, se despertará nuestro respeto y reverencia por ella. David dijo: es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y que el oro muy puro. Salmo 119, versículos 126 y 127, perdón. Si su pueblo le pide ayuda a Dios, el Señor constantemente estará conduciéndolo y guiándolo al enfrentar esta crisis. ¿Qué crisis? La invalidación de la ley de Dios, que en el contexto es la ley dominical. Pero noten qué linda y qué hermosa esta promesa. Si su pueblo le pide ayuda a Dios, el Señor constantemente estará conduciéndolo y guiándolo al enfrentar esta crisis. Y su pueblo, alcanzará un elevado nivel espiritual. En la medida en que el amor a los mandamientos de Dios crezca en proporción al desprecio que manifiesten por esa ley aquellos que los rodean. Repito, y su pueblo, alcanzará un elevado nivel espiritual, en la medida que el amor a los mandamientos de Dios crezca en proporción al desprecio que manifiesten por esa ley aquellos que los rodean. Hay grandes principios en la reforma pro salud que no deben desatender ni ignorar. Que Dios nos libre de hacernos los inválidos en esta crisis. El reavivamiento y la reforma va relacionado con la reforma pro salud. Bueno, ahí nomás, hermanos, ustedes pueden seguir leyendo toda la cita. De manera que lo que hemos estado viendo ahora, hermanos, tiene que ver con el hecho de que primero viene la ley dominical y después viene el reavivamiento y la reforma. Repito, primero ley dominical y después reavivamiento y reforma. Y dentro de lo que es el reavivamiento y la reforma, hemos visto un montón de acontecimientos que se dan que antes no los entendían, pero que ahora se entiende bien. ¿Cuándo nos vamos a unir? Cuando haya algo que nos dé miedo. Y vamos a tener tanto miedo
que no nos convertimos por el miedo. El miedo lo único que hace es despertar a la iglesia, reavivar a la iglesia, reformar a la iglesia, unir a la iglesia, estrechar filas en la iglesia, pero no convertir, porque nadie se convierte por miedo. La ley dominical despierta, no convierte. Despierta y une. Despierta y une, pero no convierte, no como decía alguno de nuestros críticos, dice, están enseñando la conversión por miedo. ¿Cuándo yo he enseñado la conversión por miedo? Y si hay que tenerle miedo a Dios, porque dice el salmista David algo que te voy a leer. Vamos al Salmo 119. Hay gente que cree que no hay que tenerle miedo a Dios. A Dios hay que tenerle amor y temor. Y dentro del temor hay dos tipos. Está el temor del respeto y reverencia por otro lado, y también está el temor del miedo. Y te lo pruebo con Biblia, y eso que no es el tema ahora, ¿no? Porque no es el tema, pero vamos al Salmo 119. En el Salmo 119, le doy gracias acá por hacerme recordar, Salmo 119, versículo, dice, hermanos, el versículo número 118 al 120. Salmo 119, versículo 118 al 120 dice así: hollaste a todos los que se debían de sus estatutos, o sea, Dios los castigó. Está hablando en el contexto de que Dios castiga, porque mentira es su engaño. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por amor. ¿Dice por amor, hermanos? No. ¿Dice por dulzura, por cariño? No. Versículo 120. Mi carne se ha estremecido por cariño de ti. ¿Dice así? No. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. ¿Y qué temor es? Si sigo leyendo, se explica qué tipo de temor es. No es el temor de respeto. Y de sus juicios tengo miedo. Temor, acá habla del temor específicamente del miedo. Y habla en el contexto de que Dios destruyó a todos los impíos de la tierra. Y es una profecía para el tiempo del fin. Y David, como era profeta, entendiendo esa profecía, dice: me muero de miedo con lo que Dios va a hacer con los impíos. Por eso yo he amado tus testimonios. ¿Qué soy chiquito yo? ¿Qué somos niños para que nos mientan como si no supiésemos discernir lo que dice la Escritura? Te pongo un ejemplo. Vamos a Hebreos y ayúdenme a buscar el texto de Hebreos. ¿Qué dice? ¿Dónde dice que Moisés temblaba? A ver, en el 11 era... Capítulo 11. Bueno, no he encontrado, lo digo de memoria, porque dice que nosotros nos hemos acercado, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. Y dice, hermanos, que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, estaba temblando por lo que veía. Estaba temblando, y no dice que temblaba de amor, no dice que temblaba de cariño, dice que temblaba porque veía la excelsa gloria que tenía Jehová en el monte Sinaí. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, con un montón de textos, que lo que la Biblia se refiere no es al temor del respeto solamente. Ese es un tipo de temor.
pero está también el temor de miedo. ¿Puede ser el 12:21? Hebreos 12:21. A ver, ¿qué dice el equipo? ¿12 cuánto? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. Ahí está. Bueno, ya lo dije de memoria. Ahora el equipo buscó el texto, porque no es del tema, hermanos. Hebreos capítulo 12, ¿cuánto es? 21. Dice, hermanos, el versículo número 18 al 21. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21. Tomen nota de este texto. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, que era donde estaba Dios, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y noten lo que dice el versículo 21, hermanos. Yo cuando debato eso, y aquí en Tucumán me tocó debatir con un sujeto que decía que se llamaba adventista, pero predicaba mucho del amor y que Jesús te ama y todo, pero dejaba de lado los textos bíblicos. Y está bien que crea del amor, pero que no me critique, porque si no vamos al debate, vamos a la confrontación. Y cuando fuimos al debate no me pudo contradecir nada. Y ahora viene el versículo 21, queridos hermanos, que dice así: y tan terrible cosa. ¿Qué veía Moisés? ¿Algo dulce y tierno y cariñoso? No. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. ¿De qué temblaba? ¿De amor? ¿De cariño? ¿De dulzura? Se moría de miedo, hermano. ¿Saben lo que es ver la gloria de Jehová que lo derretía al monte Sinaí? El pueblo de Israel, que estaba a kilómetros abajo, decía: por favor, que ni hable Dios, porque tenemos miedo, vamos a morir. Muerto de miedo el pueblo de Israel, muerto de miedo Moisés, todos muertos de miedo. ¿Y por qué vienen a decir que no hay que tenerle miedo a Dios? Bueno, ya nos hemos desviado un poco del tema, pero baste la aclaración de nuestro maravilloso Dios, que nos llena de amor, nos llena de cariño y nos llena de dulzura. Pero esto del temor es para el pícaro, que quiere seguir pecando y no tiene miedo de pecar contra sí mismo, contra Dios, contra su prójimo. Estos versículos son para él, no para el humilde, porque el humilde que hace la voluntad de Dios no necesita leer estos textos, porque estos versículos no son para él. Pero cuando hay picaritos que están acariciando el pecado, para ellos sí son estos versículos, porque dice clarito la Biblia: el camino de Jehová es espanto a los que hacen iniquidad. Pero volviendo al tema que nos toca, hermanos, vamos a ir a Joya de los Testimonios. No era la cita para ahora, pero les quiero leer una cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, a ver si la encuentro, si no la dejamos para la próxima clase. Dice así, hermanos: por favor traten de invitar, ya saben de que hacemos los estudios seguro los hacemos los días viernes y sábados a las 20:30 horas horario de Argentina, y algunas veces los lunes y los miércoles también a las 20:30 horario de Argentina, para que inviten a los hermanos que se quieran sumar. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 131, si no mal recuerdo. Es impresionante esta cita, hermanos. Anoten: Joya de los Testimonios, tomo 1, página 131. El que escuche por primera vez esta clase, la clase número 30, no vaya a pensar que yo estoy leyendo solamente Espíritu de Profecía o Elena de White. Ya me he cansado durante 29 clases de dar fundamento bíblico. Y también damos el Espíritu de Profecía, porque debo reconocer que estas clases más que nada son para adventistas del séptimo día, no para los que están fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Y aparte porque la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá gente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios es la Biblia.
el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 131, dice lo siguiente, hermanos. En ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Le oímos decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 13:31. Así, antes de su entrega y crucifixión, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo, reavivamiento y reforma, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. Pero ¿qué viene primero? Crecer en Cristo. ¿Cuándo se da el máximo crecimiento del pueblo de Dios? En la ley dominical, porque ahí, hermanos, comienza el reavivamiento y la reforma. Y ahí participaremos en gran medida de su espíritu. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta hacer un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será la que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Y claro, porque viene la ley dominical, comienza el reavivamiento y la reforma, empezamos a buscar el reavivamiento y la reforma, y quedamos reavivados y reformados al descender la lluvia tardía. Nos reaviva, nos fortalece, nos prepara. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Hemos dado 30 clases. Yo pensaba que íbamos a terminar en la clase 30, pero no. Tenemos que hacer algunas clases más, hermanos, de reavivamiento y reforma. Y noten todas las clases que hemos tenido que dar para poder demostrar que viene primero la ley dominical y ahí seguidito la lluvia tardía. Porque si yo pongo primero la lluvia tardía, entonces no estoy esperando ninguna ley dominical, ni ninguna crisis, ni ninguna tormenta, ni ninguna tempestad. Ningún reavivamiento. Entonces viene primero la lluvia tardía. Y no estoy esperando el azote de Dios, que es para sacar de la iglesia la gente que no sirve, el cristiano que no sirve. El cristiano que es mucha profesión, pero no soporta la prueba, que no es genuino. En las próximas clases yo tengo que dar algunas clases interesantes con respecto al reavivamiento y la reforma. Así que a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que ustedes vayan orando, porque con esta clase número 30 hemos terminado de redondear un montón de cosas, hermanos. Pero capaz que lleguemos a 33, 35 clases, porque tengo que dar cosas importantes. Entre ellas, una clase más del reavivamiento y reforma, una clase más de las implicancias que tiene el cambiar el orden de las cosas, y algunos detalles más, y quiero llegar hasta el descenso de la lluvia tardía y dejar ahí, y voy a comenzar otra serie que se llama la lluvia tardía. Quiero que sepan cómo va a ser la lluvia tardía. Hay mucha gente que no sabe cómo va a ser la lluvia tardía, pero ya por lo menos hemos entendido la ley dominical y todas las cosas que se van dando dentro del reavivamiento y la reforma. Como por ejemplo, que el reavivamiento y la reforma es en el seno de la iglesia, y que los que están en grupos disidentes y los que están alejados y los que se han ido de la iglesia, si quieren participar del reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía, deben volver adentro.
porque Eventos de los Últimos Días, página 156, le da un golpe en la cabeza a ellos. Tengo que explicar varias cosas, hermanos, en las próximas clases. Capaz que sean 33 clases, 35, ya vamos a ver. Pero ¿qué les parece, hermanos, si para terminar hacemos una oración? Vamos a, ahí nomás donde estamos, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque a pesar de que este lugar es pequeño, Señor, podemos estar reunidos, aunque sea en un lugar pequeño y humilde, Padre. Te damos gracias porque a pesar de que no merecemos nada de ti, somos pecadores, Padre, tú nos apoyas con tu gracia y tu Espíritu. Perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos están siguiendo ahora en directo y que nos van a seguir en diferido. Amén. Por las clases guardadas y también por las clases subidas. Padre Santo, bendícelos a ellos y quédate con nosotros en todo momento y prepáranos para recibir la lluvia eterna.